Nueva edición de Movilizados y hoy el tema que nos convoca es la reforma laboral. Vamos a hablar con tres dirigentes de diferentes actividades. José Pasotti, secretario general del Sindicato de Obreros del Caucho. Vamos a hablar con Luis D'Angelo, titular, secretario general del Sindicato de Choferes Particulares, y Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. Con los tres estamos hablando sector industrial, sector de servicio, los gráficos, tres actividades muy diferentes que nos hagan una semblanza, qué es lo que opinan de esta reforma laboral, de la cual siempre estamos explicando que hasta ahora, hasta hoy, no tenemos un proyecto concreto. Lo que tenemos son lo que yo llamo fuego de artificios, diferentes iniciativas, varios proyectos que se cruzan en líneas generales del sector empresarial y de algunos legisladores, tanto del oficialismo como de algún aliado como el PRO. Ya veremos cómo actúa la oposición y el oficialismo en el Congreso, cómo se da ese debate, porque evidentemente el gobierno lo quiere presentar como una ley después del fracaso de la ley Bases, donde el capítulo de reforma laboral pasó por la justicia y fue rechazado. Entonces, con estos tres dirigentes, insisto, vamos a hablar, vamos a referirnos a esa reforma laboral y con algunos vamos a desgranar hechos concretos, puntuales, indemnización, banco de horas, convenios colectivos de trabajo. Así que quédense porque tenemos tres dirigentes, tres para hablar de la reforma laboral. Muchas gracias. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Muy bien, estamos con José Pasotti, secretario general del Sindicato de Obreros del Caucho. José, ¿cómo anda eso? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y acá andamos, Sí, ¿para qué contar? complicado. A ver, vamos a arrancar por lo que se está hablando. No sé si tenés Sí, sí. ya. A ver, proyecto de reforma laboral, sabemos, por ahora no hay uno concreto, hay mucho que se está tirando, pero hay en el inicio, ¿qué evaluación haces de esto, de lo que se está planteando de parte del gobierno? Sí, mirá, lo que hablamos continuamente con todos los compañeros en CGT, ¿no? Una cosa es la reforma laboral, que se podría hacer algunas cosas que realmente están necesitando una reforma, y otra es sacarle derecho a los trabajadores, que es lo que uno ve que es lo que quiere hacer el gobierno. Por ejemplo, el tema de las vacaciones, lo estábamos hablando con compañeros de acá del sindicato, con directivos, y está bien porque es de octubre a marzo, pero hay muchos compañeros que por ahí tienen 28 días y prefieren 14 días cuando sus hijos salen de vacaciones en la escuela, Claro. en julio, en junio o cuando sea. Entonces, bueno, con un acuerdo con la empresa, que en realidad se viene dando así, Eso te iba a pero decir, eso no se llevarlo, da de hecho. llevarlo. Claro, llevarlo a una Claro. reforma estaría bueno porque, digamos, dejaríamos tranquilo y con capacidad de negociación para ambas partes, pero después todo lo demás, a mí te digo, desde el día que pasaron las elecciones me están volviendo loco los compañeros en alguna fábrica donde hacen hora extra. Me dicen, ¿cómo? Ahora la hora extra me la van a poner en un banco de horas y después me la van a... Le Claro, digo, no, 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 no hay nada todavía porque es una locura eso, realmente. O claro. sea, no entendemos ni cómo se llevaría a cabo, que a grandes rasgos pasaría lo que pasó en su momento, porque todo esto ya lo hemos vivido. En su momento Claro. había un tope de hora extra, me acuerdo. No se pueden hacer más de 15 horas extra, creo que era por año, no me acuerdo bien cómo era. ¿Qué hacían las empresas? Le decían, no, no te hagas problema, te las pago en negro. Entonces, cuando se iba el trabajador, las cobraba en la oficina. O sea, era lo mismo, Claro. trabajaban igual, pero siempre en desmedro de la gente, ¿no? Porque quizás el error, José, es que este gobierno cree que todas las actividades son iguales y que esa legislación le cabe en una especie de manta para todo el sector trabajador. Y no es lo mismo para ustedes, no es lo mismo para los gastronómicos.
no te digo 12 horas, pero es probable que un gastronómico quiera trabajar 10, Claro, pero no para que se las compensen al otro día y le digan, no, laburá 5. ¿Se porque entiende, no? la idea es que están llevando adelante ellos que dicen que, bueno, cuando la empresa funcione mal o tenga poco trabajo, le dice, bueno, muchachos, estas próximas 3 semanas no vengan, le vamos a pagar los días, pero lo vamos a sacar del banco de horas de las horas extras. Claro, El sábado, sin ir más lejos, tuvimos un campeonato de fútbol de gremio donde participaron muchísimas fábricas y todos me decían lo mismo. Me claro, dice, yo no le voy a trabajar una hora extra ni a palo, me dice, si no me la va a pagar, digo, no sé ni claro, cómo le van a implementar eso, pero la realidad y por la experiencia que nosotros tenemos, siempre tiran 10 para después de llevarse claro. 3 o 4. Sí, Y esta es la que más ruido hace y después dicen, bueno, esa no, pero otra y la gente se queda tranquila. claro. ¿No ves que en realidad lo que le están apuntando es a la mal llamada industria del juicio barra indemnizaciones? Seguro, 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 porque también yo leí por ahí, porque ya hay tantos proyectos dando vuelta, que Sí, hay uno que dice que más de 10 años de antigüedad no se van a pagar no te y van a se van a pagar. pagar en 11 cuotas. Claro, También esa, me preguntaban trabajadores el sábado, porque hay muchos que tienen 25 años ya de antigüedad. Digo, sería una locura, porque las empresas agarrarían a la gente que tiene mucha antigüedad y la echan, claro, porque ya no les sirve. A veces la discusión es que nosotros tenemos, yo a veces paro a los empresarios y digo, no, no me digan eso, digo, porque realmente es una locura. Porque te dicen, yo tengo tipo de 25 años, ¿qué hago con esa gente? Y le digo, "Y sí, pero cuando te dio y cuando claro, le sacaste el jugo a esos trabajadores para que te saquen la producción, ahora no te sirven más. claro, Que son así los empresarios, ya pasó el tiempo y obvio, dicen, "No, ya no me sirve. claro, Tengo que tomar de trabajadores nuevos. claro. Y José, ahora a propósito, porque dijiste, lo hemos hablado en CGT y demás, ¿cómo ves esta nueva conducción y qué planteo se le va a hacer a un gobierno que, bueno, las elecciones en CGT fueron el miércoles, estaba para una semana larga? ¿Vos creés que este gobierno tiene intención de diálogo? Yo creo que no. No, no, no. Yo creo que no tiene intención de diálogo. Al menos por ahí le va a acercar a la CGT cuál es el proyecto, pero vamos a tener, hoy lo hablamos con los compañeros, vamos a tener que salir a la calle, otra no nos va a quedar, Mm. porque no sé si va a haber una instancia de negociación o no. La verdad que pierdo esa capacidad de pensar de que por ahí el gobierno está envalentonado, que sacó lo que sacó en las elecciones y que eso tienen ellos tienen, digamos, El los aval votos para... como para hacer lo que se les da la gana. Ah, bien. Yo te Eh, digo la verdad, yo trabajé mucho y con Pablo Moyano, yo estaba con Pablo sí. Moyano y me parecía que era el futuro de la CGT, que era el futuro que teníamos los trabajadores, que quien nos defendía de una manera respetable, pero bueno, lamentablemente se dieron un montón de cosas que Mm. que ahora quedaron estos muchachos, que bueno, ojalá que puedan llevar las cosas adelante y que el otro día escuchaba cosas que por ahí se dicen en los medios y por ahí también se manejan entre nosotros, que habían dicho como que no se hacían paros ni movilizaciones porque la gente votó a Milei, como que los trabajadores no se van a plegar a medidas que nosotros convoquemos porque votaron a Milei. Hay algunos que sí votaron a Milei. Yo te Mm. digo, el sábado, volviendo a decirte que hicimos un torneo de fútbol y participaron muchísimas fábricas. Y muchos compañeros me decían, no, no es tan así lo de la flexibilización, me dice, tiene que ver el sindicato, también dice el tema de los aumentos, como hablando bien de mi ley, te das cuenta que hay gente de los nuestros que lo han votado, ¿no? Sí, sí, a ver, para que haya sacado el porcentaje que sacó, inclusive en la provincia de Buenos Aires, en contraposición con lo que había pasado hace poquito tiempo, hay evidentemente un apoyo significativo, inclusive de un sector de la clase trabajadora. Ahora, Seguro. en esto hay que medir cuánto hay de esta supuesta calma económica y cuánto tenemos que ver también los medios, ¿no? En este discurso de inculcar algunos conceptos.
Pero volviendo, porque me quedé con algo que me dijiste, bueno, nosotros estábamos referenciados a Pablo Moyano. ¿Crees que esta CGT, llegado el momento, va a tomar las decisiones de un plan de lucha frente a una reforma laboral que no esté consensuada? Yo creo que otra alternativa no nos va a quedar, porque lo que se está hablando, lo que se está diciendo, hasta se está hablando de sacarnos la negociación salarial, que sería una Mm, locura. El otro día lo estábamos hablando con compañeros. No conozco yo tengo más de 30 años de antigüedad, casi no conozco una sola empresa que trabajando 12 horas o 14 horas se siente con nosotros y nos diga, no, nosotros podemos dar un aumento. Siempre te dicen que no, siempre te claro, dicen, claro, no, pero estamos trabajando porque el depósito lo tenemos que llenar por las dudas, pero no es porque tenemos mucho trabajo. Nunca nadie te da nada. claro, Imagínate si tenés que ir a discutir fábrica por fábrica. claro. Sería una locura eso. Eso sería prácticamente cerrar los sindicatos. Yo no Ujú. creo que se permita algo así, pero ¿Pero no crees aparte que ahora, esa es la intención también del gobierno? Que no les interesan los sindicatos. Digo, lo ha demostrado en estos 2 años. no, seguro, seguro, sí es así. Ujú, Han bajado línea, por ejemplo, yo te cuento una cosa que nos pasó a nosotros. El Ministerio de Trabajo le baja una línea al gobierno que más del 1% que no podés arreglar en claro. el ministerio. Si vos arreglás más, te dice, no, tenés que arreglar por afuera porque por acá no te lo van a homologar. Es una locura. Y hay una pila de convenios que no han sido homologados, eso también es cierto. Es cierto, porque a ver, porque sacamos más de lo que pauta el gobierno, porque hoy estaba escuchando servicio doméstico que lograron no sé cuánto, pero ínfimo, 1, y pico por mes, o sea, una locura. Pero bueno, es lo que están permitiendo arreglar y nosotros estamos totalmente desconformes con eso, pero es lo que es la línea que baja el gobierno. Imagínate, los empresarios están de 10 con eso. Ah. ¿Ves que justamente hay un acuerdo ahí entre la clase empresarial y este gobierno para inclusive avanzar sobre los trabajadores o sobre los sindicatos? Después los trabajadores en forma individual serán más dóciles, pero ¿crees que hay también una lectura por este lado? Lo que yo veo con respecto a nuestra federación del Sindicato del Caucho, nosotros vemos, ellos lo que nos dicen y nos reclaman a nosotros mismos, como que que no le ha dado el gobierno el lugar que se merece a la parte productiva, a las fábricas, a los empresarios. No Mm, tienen cabida con este gobierno. A este gobierno le importa la importación, le importan los dólares, le importa un montón de cosas, pero no le importa la parte productiva. No hay negociación ni, digamos, reuniones con la Federación Empresaria, no hay nada de eso. Eso es lo que nos mm. dicen a nosotros, ¿no? Ahora, José, Que lo muchos que están molestos porque lo votaron a Milei, obviamente. está bien y podemos coincidir. Ahora, el empresariado no hace, y cuando digo el empresariado, digo el empresariado fuerte del sector productivo, el sector industrial, no hace una crítica de este modelo porque no se habla de producción y de trabajo y de mejora de los salarios. No, seguro. Igual que todo lo que está prometiendo este gobierno, todo lo que tenemos memoria y seguimos todos los gobiernos, nunca hubo una flexibilización laboral que haya Que haya empujado funcionado. Ah, a que los empresarios digan, no, vamos a tomar gente porque ahora la única vez que caminó algo y lo usaron en contra nuestro fue cuando se les había dado aquella vuelta que podían tomar trabajadores que estaban estudiando, mm, que eran por contrato. Nos llenaron la fábrica de pobres compañeros que estaban estudiando y me decían, yo trabajo 12 horas acá todos los días. Teníamos que hacer denuncia en el ministerio, en todos ah, lados, por todo lo que se había creado en su momento. ah, Igual cuando fue el tema de los contratos de trabajo y todas esas cosas, ah, pero la verdad que no vemos algo para mm, decir, bueno, con esto sí se va a generar muchos puestos de trabajo. Aparte, lo que decíamos el otro día en CGT, si estamos trabajando y está la parte fabril o los sindicatos, estamos trabajando a full y que se venga una discusión de esta índole, bueno, nos podemos sentar y discutirlo, pero tenemos un desastre, nosotros tenemos un ah, desastre en nuestro gremio. Donde ah, había 20 ahora hay 10, donde había 10 hay 5, donde había 40 hay ah. 30.
porque están despidiendo trabajadores día a ¿Tenés, día. tenés el número en el sector de ustedes? ¿Cuántos eran cuando arrancó la administración Milei y cuántos son ahora? No, no, eso no, realmente no lo tenemos. No, no, Mm. no, en este momento no lo tengo, pero está en estudio para hacer un recuento de cuánta gente. Bien. Sí, Porque porque nosotros esto, trabajamos constantemente, ahora estamos moviéndonos por diferentes provincias de la Argentina, afilando trabajadores de gomería y demás, pero es todo un lío porque las recapadoras están cerrando, porque están entrando cubiertas de afuera, las gomerías no están trabajando como trabajaban antes, de que alguien se iba de vacaciones y 2 meses antes arreglaba el claro, auto, lo ah, alineaba, lo balanceaba, le cambiaba las 4 gomas, bueno, todo eso está parado. ya está parado. Pero bueno. El último acuerdo salarial fue el mes pasado. El mes pasado para el convenio de gomería que fue el 2,1. Y casi, José, están actualizando ustedes salario mensualmente o cada 2 meses, no, no mucho más. Claro, porque no quieren los empresarios lo que nos plantean y nosotros le decimos que no. Cuando le decimos vamos a arreglar por 3 meses, 4 meses, bueno, nos dicen, le damos el 2,1 de la inflación de ahora y después le damos el uno, no, ¿qué uno? Dame el 2, después Claro, vemos. Si es menos, lo le compensamos. debemos, claro, no, 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 te dicen uno, entonces decimos, bueno, está bien, vamos a arreglar mes vencido. O sea, sale la inflación, firmamos, sale la inflación, firmamos. Ah, Y así vamos, es una locura, pero ahora queremos lo estábamos hablando el otro día en comisión, que queremos por lo menos arreglar el verano, porque después los empresarios no los encontramos por ningún lado. claro, Porque después ellos se van de vacaciones, ellos no tienen problema. El problema lo claro. tenemos nosotros, nuestra gente. Para que sea el trimestre diciembre, enero, febrero. Claro, nosotros le decimos, bueno, fue 2,1, bueno, dame 2,1, 2,1, 2,1. Si es más, después vemos. Y si es menos, también vemos. Claro, Porque otra cosa de lo que hablamos entre nosotros o con otros compañeros, nosotros antes discutíamos la paritaria y nunca discutíamos la inflación. Era la claro, inflación. Si la inflación era un 4, nosotros pedíamos el 10. claro, Y discutíamos eso. Ahora nos obligaron a discutir solamente la inflación y encima nos dicen, no, el gobierno está parado en el 1%. Bueno, que sea el 1%. Y aparte, con una inflación bastante mentirosa, porque los trabajadores a veces nos dicen, ¿dónde sacaron el 1,5 o el 2% claro, si nos aumenta todo? Aumenta el colectivo, claro. aumenta el subte, aumenta Claro, porque todo, aumenta la carne. lo que más incide muchas veces no es ese genérico que toma la inflación, sino en el caso del trabajador, o en lo que consume todos los días y el transporte. Digamos, alimento Claro, y transporte claro. es lo que más La gente aumenta. te dice, nos dan Seguro. el 2% y aumentó todo el 10%. Claro. José, te agradecemos mucho el contacto con Movilizados, ¿eh? Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande. Hasta siempre. Chao. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Muy bien, lo tenemos a Luis D'Angelo, secretario adjunto del Sindicato de Choferes Particulares. ¿Cómo andamos, Luis? Acá andamos, Alejandro. Un saludo para Bueno, vos y para la audiencia. muchas gracias. Bueno, arrancamos con un tema que me parece que es preocupante. Lo vengo hablando con varios dirigentes gremiales, pero puntualmente contigo queríamos hablar el caso de la actividad, porque por ahí están hablando de la reforma laboral. Parece que ustedes lo quieren mandar al convenio colectivo de trabajadoras de casas particulares, a las mal llamadas domésticas. Lo cual es un delirio en principio, pero explícamelo vos. Bueno, nos quieren llevar al preperonismo porque originalmente el gremio nuestro Ah, había un sector
que pertenecía a casas particulares. Ajá. Y justamente cuando se crea el gremio, a instancias de Perón, en 1945, nos separan a una de las ramas que pertenecía a casas particulares para incorporarlo a choferes particulares. Así que eso es historia ya. Pero entendemos que no puede ser de ninguna manera, por lo menos como aparentemente lo quieren plantear. Y exponemos por qué nos parece que no. Primero porque choferes particulares tienen convenio colectivo y casas particulares no lo tienen. Segundo, porque se rompería aquel principio estipulado en el 14 bis de nuestra Constitución, que hay libre agremiación y que se pueden crear organizaciones a partir de la intención de los trabajadores de agremiarse. Claro. Tercero, porque el artículo 31 de nuestra Constitución también habla de los pactos internacionales que tienen rango constitucional. Y Argentina adhirió al convenio 87 de hoy, 87 de OIT, que habla de la libertad sindical. Cuarto, porque habría que modificar, entre otras cosas, la ley de contrato de trabajo, la 14250, en muchos artículos. Nosotros pensamos, si nos incorporan, por ejemplo, a la rama, porque además hay que hablar con propiedad. El sindicato tiene muchas ramas. Yo creo que, por ejemplo, al chofer de las embajadas no lo pueden incorporar a casas particulares. Al chofer del empresario tampoco. Al chofer especializado en discapacidad tampoco. Al chofer de remis tampoco. Al chofer de aplicaciones móviles tampoco. Entonces lo van a circunscribir solamente al que trabaje para un empleador que tenga, sea un particular. Inclusive incumpliendo la ley. También es muy finito ahí, ¿no, Luis? Porque, a ver, yo que lo vi, esta nota que circuló y por algunos medios, decía, y lo hablamos fuera del aire, decíamos, bueno, a ver, como en este caso, el chofer particular, porque digamos, para el genérico de la gente le explicamos el chofer, lo que ustedes, la actividad de ustedes está relacionada con el de un empresario que tiene un chofer. El caso más emblemático es el de Mirta Legrand, ¿no? Si querés, ahí tenemos uno. Porque además ha dado mucho que hablar. Pero digo, y si yo tengo un chofer en forma particular para mí, ¿no termina siendo un chofer para un empresario? Porque es medio extraño, viste, que sea un chofer nada más que para la casa, digo, para que lleve a mi señora, a los chicos. ¿Se explica? En los hechos hay multiplicidad de tareas, como pasó justamente con el de Mirta Legrand. Porque el problema con Marcelo Campos, el chofer de Mirta Legrand, fue que él decía, yo llevo a Mirta, pero llevo a los nietos de Tiner, a los nietos a Marcela y al resto de la familia a distintas actividades. Si venía Marcela de Miami, yo la iba a buscar al aeropuerto. Si los nietos de Mirta venían al country, yo los iba a buscar. Entonces, no era que solamente trabajaba para Mirta. Había multiplicidad de tareas. Pero volviendo a este mismo esquema, y ahí también para desasnar, a mí, insisto, me pareció una barbaridad porque cuando uno revisa cuál es el salario hoy del trabajador de la rama más, la rama que tiene el convenio o el salario básico más bajo, ¿cuánto está ganando hoy un trabajador? A ver, en la actividad del chofer particular, sea de embajadas, empresarios, o servicio de remis, salvo en la rama discapacidad, el básico es 2.300.000. Bueno. En la rama discapacidad, 700.000, pero porque va atado a un nomenclador nacional. Entonces, claro, el que lo fija es el Estado virtualmente. Bueno, corramos al trabajador de discapacidad, que eso tiene que ver con el Estado, y de hecho ustedes ahí tienen un conflicto del cual hablamos varias veces, pero hoy en esto nos concentramos en las ramas en general. Digo, 2.300.000 contra casos de trabajadoras de casas particulares que 300.000 pesos son lo que está cobrando, 300 y monedas son lo que está cobrando por mes. O sea, que hay una diferencia de 2 millones de pesos, perdón. Con este número,
es el famoso, no, los trabajadores van a ganar menos van a ganar más con esta reforma laboral. La verdad que van a ganar menos. La realidad No, es esa. van a ganar menos y va a haber una catarata de juicios. ¿Por qué? Ah, Porque la ley es muy clara. Siempre tiene que utilizarse la más beneficiosa para el trabajador. claro, obvio. La 1450. Entonces, ¿ahí qué van a Ahora, hacer? no te pueden decir, bueno, los trabajadores que están hasta ahora, a eso no los tocamos, pero iniciamos los que se quieran incorporar ahora, esos trabajadores van a tener este encuadre, o estamos también A ver, cayendo. en principio se rompería el principio de libertad sindical, pero Ah, no obstante, también habría otro problema, el principio de a igual trabajo, igual igual, remuneración. Va a haber otra catarata de juicios, ah, porque si yo tengo un trabajador que por la misma actividad gana 2.300.000 inicial y después me van a poner un trabajador que va a ganar 2 millones menos, y bueno, va a haber un sí. problema. Sí, también se puede dar el caso de que, bueno, todos los trabajadores que vienen, y lo hablamos en otras actividades, todos los trabajadores que vienen cobrando 2.300.000, los echo para después retomarlo con por otra empresa y le voy a pagar el salario Bueno, abajo. eso la verdad que no sería novedoso, porque de Ah, hecho, pero lo sí. hemos comentado, pasó en la empresa de Paolo Roca Antechín, cuando echaron más de 300 trabajadores y los volvieron a reincorporar como monotributistas. Así Claro. que no sería nuevo este tema. A ver, no hay nada nuevo bajo el sol, esto No, es la seguro, realidad. seguro. Eh, Nosotros lo que planteamos es, a ver, no podemos ser tan retrógrados. Esto, como decía el general Perón, hay que adentrarse a la evolución. Entendemos que debe haber reforma laboral. Nadie está en contra de la reforma. Ahora, ¿qué tipo de reforma? ¿La que defienda el trabajo y la producción o la que defienda los intereses de unos pocos? Eso es lo que nos tenemos que preguntar y a eso tenemos que apuntar. Si solamente es rebaja de salarios, más horas de trabajo, esto va a contramano del mundo. Ah, Lo explicábamos el otro día. En Europa, Francia, ahora fue a las 6 horas de trabajo, no va a las 15 horas. ah, Esto es volver al preperonismo, a ver, ni siquiera al preperonismo, volver al año 19 con los talleres Bacena, que se conquistó las 8 horas porque murieron 350 personas acá a 30 cuadras de donde están ustedes. Entonces, si quieren volver a eso, me parece que, bueno, es una barbaridad. Yo aspiro a que los dirigentes del gobierno se junten, podamos hablar, podamos explicarles, porque quizás no tienen la visión que nosotros le podemos dar de la actividad y lo puedan llegar a comprender como nosotros se lo tratemos de explicar si somos capaces sí. de poder transmitirles esto. Pero Te, bueno, te doy un dato, Luis. Uno de los autores, uno de los que viene impulsando y defendiendo con uñas y dientes esta reforma laboral es el doctor de Diego, Julián se llama, que es un abogado del sector empresarial. Y casualmente, te dejo el dato, no, yo supongo que ustedes lo saben, sí es lo el sabemos. abogado del sector de los Rappi, ¿no? Sí, lo sabemos. Lo sabemos. Bueno, a ver, no llega. A ver, yo creo que el doctor de Diego aspira a ser Funes de Rioja en algún momento, pero bueno, Ah, bien. le falta pero bueno, ¿Vos va en decís que ese camino. todavía no le da la nafta? No, pero bueno, Ah, a ver, entiendo que una de las reformas inclusive es la de dejar fuera del convenio colectivo a los choferes de aplicaciones. Cosa que nosotros tenemos una rama homologada de choferes de convenio, perdón, de aplicaciones móviles. Y el ah, mundo, inclusive, hay una recomendación de la OIT donde el gobierno argentino participó en junio de la última reunión donde especifica en la recomendación la OIT, a ver, un órgano tripartito que es gobiernos, empresas y sindicatos y trabajadores, sí, que sí. hay que tratar de blanquear y regularizar la actividad de las aplicaciones. Entonces, vamos a contramano del mundo en la Argentina, no es que vamos a la posmodernidad. Esto es muy viejo. El otro día lo planteamos. A ver, estas reformas quieren, por ejemplo, aplicar convenios por empresa. A ver, nosotros tenemos convenio por empresa Claro. también, pero el convenio por empresa
es superador al convenio marco. Claro, Cuando yo claro. tengo un convenio por empresa, la empresa le va a pagar a esos trabajadores más de lo que dice el convenio marco, más de los 2.300.000, no Claro, menos. claro. Entonces, dos, me dicen, hacemos convenio por empresa, perfecto, bueno, vamos a sacar a los delegados paritarios de los sindicatos nacionales, vamos a dejar afuera a los sindicatos, bueno, empecemos a modificar la ley de asociaciones sindicales, porque el que negocia colectivamente es el sindicato con personería. Y si yo tengo una delegación en San Martín, por dar un ejemplo, o en Escobar, y van a negociar el convenio colectivo, le van a tener que dar personería a la delegación Ahí, Escobar y a la delegación San Martín, claro, porque el que negocia es el sindicato que tiene personería gremial, no claro. una delegación regional o una seccional. Entonces, estas cuestiones vamos a tener que empezar a hablarlas también, porque hay Sí, mucha confusión. es bueno lo que planteas, porque si no, en este esquema de todos podemos hacer de todo, un día me presento yo como dirigente del sindicato de choferes particulares y me siento a negociar con una empresa el acuerdo salarial de ese sector y después, bueno, inclusive puedo la baja, capaz que le digo que los trabajadores paguen para trabajar. O sea, Bueno, Alejandro, nos pasó, perdóname, vos debes recordar, porque sos un avesado conocedor de este tema. No es nuevo. San Sebastián con Onganía quiso hacer los sindicatos por fábrica, la claro, CITRAC, la CITRAM, por ejemplo, en el ESMATA, y trató de claro, atomizar el movimiento obrero. Yo claro. creo que en el fondo hay muchos, no digo todos, Ujú. porque sería pecar de soberbio, pero de tener la información general, pero hay muchos que quieren ser más papistas que el Papa, y esto es Claro, más viejo que el mundo. Lo quiso claro, hacer Patrón Laplacet también cuando era ministro de Onganía en el 57. claro. Entonces, no es nuevo esto, no es Ujú. nuevo. No es nuevo y en cada de esos hechos que vos recordás, el movimiento obrero se ha plantado. Ves que después de las elecciones en CGT hay una reformulación y la idea es, vamos a dialogar, pero si tenemos que ir al conflicto, vamos al conflicto. Y yo aspiro a que nuestros dirigentes, nuestra nueva conducción, asuma este compromiso con todas las organizaciones sindicales. Creo que, como diría el general, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, y creo que de alguna manera hay que tratar de esclarecer, primero, esclarecer a la sociedad, porque estamos cansados de que a los sindicatos se los castigue, porque son burócratas, porque arreglan, porque yo entiendo que tiene que haber un sector dialoguista, porque no se puede vivir del conflicto por el conflicto mismo. Pero entiendo que también hay que plantarse de alguna manera con alguna postura Mm. importante, porque esto es la defensa del trabajo, esto es la Obvio. defensa del movimiento sindical argentino. Ujú. Yo quiero explicar, el otro día lo explicaba con una colega tuya. Eh, yo, por mi actividad, me tocó viajar por distintos lugares y compartir distintas visiones del trabajo en el mundo. Me acuerdo que una vez en Centroamérica había una señora que fácil tendría como 80 años limpiando la habitación donde yo estaba en el hotel. Le digo, señora, ¿usted no tiene jubilación? Y me dijo, no, no sé ni lo que es. Bueno, Claro, nosotros tenemos jubilación del año 45, nosotros tenemos convenciones colectivas del año 45, primero estatutos y después convenciones colectivas. Nosotros tenemos vacaciones pagas, aguinaldo, derechos laborales, obras sociales, todos los derechos que tiene el trabajador, los tenemos de esa época. claro. Entonces, no podemos regalar todo el modelo sindical argentino que en el mundo es admirado y que en Argentina a veces es denostado. Bueno, porque también entiendo, y hay una Mm. falencia de nuestra dirigencia. No nos olvidemos que si en el año 50 éramos 10 millones de trabajadores registrados, hoy somos 9 millones después de 80 años. Claro, Algo mal hemos hecho. claro. Algo mal se hizo, pero para beneficio un poco del peronismo, es que lamentablemente este país se quiere refundar cada vez que viene un nuevo gobierno y que realmente, en definitiva, lo termina refundiendo más que refundando. Ninguno sigue una línea de mejora para ver, sino que viene después algún otro gobierno, como vino el de Macri, como inclusive el de Alberto en cuestiones de salario y el de Milei que termina
casi con los derechos laborales, porque de hecho muchos están pidiendo una reforma laboral. Y yo a los que lo piden le digo, vayan a buscar trabajo y vayan a ver si no hay una reforma laboral de hecho. Porque si vos hoy salís a buscar trabajo, generalmente entras como monotributista, no tenés ningún beneficio. La realidad es esa. Luis, te agradezco muchísimo el contacto con Movilizados, te mandamos un abrazo. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias por dejarnos Por favor. hablar del tema y tratar de que la audiencia sepa lo que está pasando en el mundo del trabajo. Gracias. Gracias. Muy bien, estamos con Héctor Amichetti, que es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. Héctor, ¿cómo anda eso? Bien, ¿cómo estás vos? Bien. Todo bien por acá. Bueno, pregunta que le estoy haciendo hoy y de ahora hasta que aparezca el proyecto de reforma laboral, que nadie sabe de qué se trata, pero que hay mucha pirotecnia en el medio, mucho avance. Y quiero hacer una consulta sobre esta novedad, no tan novedad, que es el banco de horas. Viste que le ponen nombres siempre raros a estas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué significaría el banco de horas? ¿Que voy a trabajar 24/0? ¿Cómo es? Y ya hubo intentos de implantar esto y no caminaron, pero viene a ser como que si en los gremios tenemos, vos viste que la jornada semanal aquí en este país es de 48 de máximo, 48 horas semanales de máximo. En algunos convenios tenemos 44 horas, como el caso nuestro en gráfico. Lo que ellos pretenden desde hace tiempo, en sus avances anteriores, intentaron de que esas 48 horas o 44, según el convenio, se promedien en la semana. Es decir, que si un día ellos te necesitan que estés 12 horas, trabajas 12 horas simple y al otro día te compensan trabajando 6, ponele. Si al cabo de la semana no superaste la jornada semanal, bueno, no tenés para reclamar ninguna hora extra. Pero lo terrible de eso es que, digamos, ellos avanzan sobre la jornada de 8 horas, porque Claro. se supone una jornada justa es la de 8 horas. Si ya superás eso, está avasallando esa jornada, ¿no? Sí, a ver, de este lado, del lado de los trabajadores, podemos decir, bueno, disponen de mi libertad. Si un día me dicen, no, mañana tenés que trabajar 12 horas, yo Todo. tendría la potestad de decir, no trabajo las 12 horas, pues yo trabajo 8 y listo. Bueno, ellos pretenden modificar todas esas cuestiones por ley, por eso hoy se sienten envalentonados porque dice que tendrían acompañamiento de una mayoría de legisladores. Seguramente lo pretenden hacia adelante, es decir, hacia los trabajadores que sean incorporados a las empresas de aquí en más. Lo establecen por ley, bueno, se abre una instancia difícil porque sería consagrar por ley lo que no lograron en otras oportunidades. Claro. Todas estas medidas que quieren meter por ley son todas que apuntan a reducir costos laborales, es decir, no miran la calidad del trabajo, no miran la cuestión del descanso y lo demás. Lo mismo pasa con las vacaciones, es dividirla en función de la producción de la empresa durante el año y que cada 3 años puedas reclamar tomártelas en verano, digamos, pero todo acomodado a la actividad productiva de la empresa. Ahora, Héctor, ¿no hay también mucho de esto ya de hecho? Hace un rato hablaba con un dirigente y le digo, no mi caso, pero si un chico que sale de la escuela de periodismo ingresa a un medio, hoy ninguno te registra, o en contados casos te registran. La mayoría termina siendo un monotributista que bueno, factura. De hecho, ellos han ido instaurando, y de hecho, también esa es la mayor debilidad que tenemos en este momento, ellos han ido instaurando la informalidad o el trabajo en negro. Entonces, de hecho, estas cosas existen en una parte importante de los trabajadores. De hecho, también hay empresas que están blanqueadas, tienen formalizados a los trabajadores, pero pagan las horas extras simples, por ejemplo. Eso es muy común. O en lo que pueden ser los aportes a las obras sociales,
declaran que el trabajador está trabajando jornada reducida. Eso existe y tiene que ver con esa informalidad que instauraron a partir de una política económica que no logra crecer, no logra Claro. estabilizarse. Por eso el eje de la discusión no puede ser la reforma laboral para resolver el problema del empleo, tiene que ser la política económica del gobierno a los efectos de generar condiciones de mayor empleo. Vos Ujú. fíjate que cuando en los 90 implementaron los contratos basura, que le daban todas las facilidades para que contrataran las empresas, una serie de contratos totalmente flexibles, no generaron trabajo. Terminamos en el 2001 con 25% de desocupación. El problema fue el Claro. plan económico. Fue abrir la economía y que entraran productos de afuera y destruyeran la industria nacional. Ese es el problema de fondo. Ahora me parece que las grandes empresas sí apuestan a que pueda, con el apoyo que pueda tener el gobierno ahora, implementar esto, que no pudieron hacer ni los militares ni pudieron hacer en los 90, digamos, consagrarlos por Ujú. ley. Ahora, fíjate vos que las pymes no les interesa esta lógica. Por ahí Claro. se inclinan más por el tema de frenar los juicios laborales, por ahí, el sector pyme. Pero no les interesa que se destruya el convenio por rama de actividad. Porque yo te doy el ejemplo, en la actividad gráfica, nosotros tenemos en Capital y en Gran Buenos Aires 1000 imprentas. Si vos sacás la negociación centralizada que establece condiciones de trabajo, que establece salario para las 1000 imprentas, Ujú. un piso, vos te imaginás lo que sería entre las propias empresas una competencia desleal, porque cada empresa, Claro. según la relación que tenga, pagaría lo que se le dé la gana, flexibilizaría la jornada como se le dé la gana. Por lo tanto, el sector PYME en general no está de acuerdo con que se destruya el mecanismo de negociación Ujú. que tiene actualmente, porque con los sindicatos siempre se termina acordando. Es Claro. así, se acuerdan los salarios. Es decir, es imposible que un sindicato pueda conseguir más de lo que la actividad está desarrollando. En este momento la limitación nuestra, por ejemplo, es la capacidad ociosa de las empresas. Claro. Vos tenés un 50% de la actividad en la parte industrial, más o menos ese es el promedio, sin actividad, con máquinas paradas, bueno, eso es lo que te limita Ah. discutir un mejor salario. Ahora, en general, el sector que depende del mercado interno, lo que necesita es que mejoren los salarios, que mejoren los ingresos, porque la recesión los envuelve en este ciclo de autodestrucción, te diría yo. Claro. Eh, Ahí me parece que haces das un dato clave que es la recesión. Una recesión con ponele, vamos a hacer un promedio, con un 2% de inflación, es una inflación muy alta para un proceso recesivo. Totalmente, totalmente. Es alta y a su vez, digamos, esa inflación que la presentan como un récord de haber bajado de lo que veníamos, hace que el salario, por más que se recomponga, digamos así, con limitaciones hasta del propio gobierno, que no homologa acuerdos si superan el 1%, lo demás, siga perdiendo. Entonces el ingreso de los trabajadores no alcanza y ahí viene toda esta situación de endeudamiento de la familia que está muy extendido hoy Ah. y que es un problema serio. Entonces fíjate vos que la inmensa mayoría de la sociedad, no solo los trabajadores, necesitan otra economía, necesitan, vos fíjate esta lógica de que aunque haya un poquito más de inflación, haya actividad económica Claro. y haya mejores salarios y la gente pueda adquirir los productos que Ah. se fabrican. Este es el problema que estamos enfrentando en este momento y es grave. Ujú. ¿Cómo ves al movimiento obrero, más allá de la elección de Sekete, digo, Héctor? ¿Cómo ves al Bueno, movimiento obrero en general ante este avance constante del gobierno de Javier Milei, que ha tenido sus más y sus menos? La CGT ha hecho movilizaciones, se han presentado, han hecho paro, se han presentado muchos recursos en la justicia. De hecho, el capítulo de la reforma laboral de la ley Bases fue paralizado por una acción judicial de la Central Obrera. Pero ¿cómo ves si va a seguir esta metodología o si ves un avance del gobierno y también una alta conflictividad de parte de la CGT o de los propios gremios? bueno, yo caracterizaría que hasta ahora, en todo este avance del gobierno de que inició su gestión hasta ahora, tuvimos una etapa con la que acuerdo plenamente, que fue
plantarnos con firmeza frente a un plan que a todas luces significaba un debilitamiento de la economía nacional, una intención inclusive de destruir la organización de los trabajadores para debilitar a los propios trabajadores. Yo creo que hubo una primera etapa en la que se encaró bien, se encaró en unidad, se plantearon todos estos recursos jurídicos que permitieron frenar, por lo menos en parte, la ofensiva del gobierno, y se hicieron algunas medidas de fuerza. Me parece que se desperdició una oportunidad enorme de desde allí convocar a los demás sectores de la sociedad que en cadena fue golpeando el gobierno, ¿no? Claro. Sectores de la cultura, sectores de la salud, de la educación, sectores de las pymes. Y me parece que ahí cometió un error muy grande la conducción de la CGT cuando se empezó a discutir la ley de bases, consideró que había logrado frenar algo de parte del gobierno y que había que abrir una mesa de negociación. A partir de que abrió la mesa de negociación, todo fue retroceso, Claro. porque fíjate vos, yo te doy un ejemplo, parecía que era un avance haber sacado un montón de empresas del sector público de la ley de bases, ¿no? Que quedaban afuera, Banco Nación, Casa de Moneda, lo demás. Pero después la ley de base le dio las facultades especiales al Poder Ejecutivo y nosotros, por darte un ejemplo, nos vaciaron la Casa de Moneda, perdimos más de 200 puestos de trabajo, sin que en la ley, bueno, la ley decía no se puede privatizar, pero le diste facultad al Estado para que la destruyera, la vaciara, y esto pasó en un montón de áreas del Estado, las áreas relacionadas con la ciencia, ¿sí? Fue realmente un retroceso enorme en función de abandonar ese plan de acción que teníamos y de alguna manera no sacar ningún resultado, dejar, quedamos todas las luchas libradas en cadena, ¿no? Es decir, en fila india, te diría yo. Sí, Fuimos sí. peleándola y las perdimos todas, Claro. porque es así. Y a mí me parece que ahora no hay mucho margen, ¿eh? Yo creo que si hay una intención de alguna parte de la dirigencia de buscar un diálogo con el gobierno ha sido claro. El más claro de todo ha sido Sturzenegger allá en España, que dijo que hay que desestructurar las organizaciones sindicales, lo dice Claro. abiertamente. Si apuntan como se ve, aunque no esté escrito totalmente, pero sí te lo dicen, a la descentralización de la negociación colectiva, ese es el corazón de los sindicatos. Es decir, Claro. si, y por lo tanto yo creo que no queda mucho más margen de que tener retomar ese plan de acción, pensar que la calle es la que históricamente ha desbalanceado a veces las posturas estas más Claro. reaccionarias y buscar desde el movimiento trabajador la unidad con todos los sectores nacionales, porque si no reconstruimos Frente Nacional, me parece que el éxito del neoliberalismo se asienta en la fracción, de la fragmentación de los sectores nacionales. Empezando por la propia clase trabajadora, que tiene un 40% de trabajadores en la informalidad, y que si no abarcamos desde el movimiento obrero organizado los intereses de ese sector de los trabajadores, el neoliberalismo juega a un sector informal contra el sector formal, Seguro. planteando que si sacamos los convenios colectivos van a conseguir trabajo. Entonces ahí hay un desafío enorme de parte del movimiento obrero organizado, en particular de la CGT, de ser dinámico en unir a todos esos sectores. De lo contrario, me parece que el gobierno encontraría caldo de cultivo, ¿no? En Bien. su plan. Héctor, te agradecemos muchísimo la charla con Movilizados. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias a vos, a ustedes, un abrazo enorme. Por favor, continuaremos con esta charla. Te mando un abrazo grande.